mi pretensión ha sido intentar ampliar el concepto de lo que fue la ayuda de España a los Estados Unidos, porque eso fue una ayuda importantísima, pero puntual, que primero fue ayuda secreta y luego una ayuda militar cuando España declaró la guerra en 1739 a Inglaterra. Pero eso duró hasta 1783 con el Tratado de París, o sea que se enmarca en un periodo histórico bastante corto. Y precisamente yo lo que quiero es ampliar en profundidad y en realidad en sentido de lo que ocurrió antes, porque coincide el 500 aniversario de la Escuela de Salamanca y el 250 de la Declaración de Independencia. Y lo que se ha podido ya investigar es que de forma indirecta y trasladándose mucho en el tiempo, los valores de la Escuela de Salamanca, de los teólogos, Francisco de Vitoria y Suárez, precisamente influyeron en lo que luego sería tanto la Declaración de Independencia como la Constitución. Entonces, a mí me parece muy importante dilatar en el tiempo e indicar cómo ha habido una continuidad en la influencia de la doctrina española, en este caso era de los teólogos de Salamanca, en lo que fueron luego las ideas sobre el respeto al individuo, la libertad, la rebeldía contra la tiranía, y todo eso ya existían entonces. Entonces yo creo que en el fondo es un tema que los españoles nos podemos sentir muy orgullosos de que unas ideas que podríamos llamar hoy en día democráticas, aunque la palabra no existía entonces, hayan nacido en un contexto muy anterior al que se proclamó durante la Declaración de Independencia. El respeto al individuo y la falta, o sea, el hecho de que el poder de los gobernantes venía del pueblo y por lo tanto tenían derecho a rebelarse cuando existía un gobernante tiránico. O sea, esos son dos conceptos esenciales que ya se pronuncian, se enuncian en Salamanca y después aparecen en la Declaración de Independencia. Yo diría que el conde de Aranda, que era nuestro embajador en París, y precisamente yo conocía y ha tenido la atención de venir como moderador al segundo día de la conferencia el duque de Híjar, que hoy en día lleva el título de conde de Aranda, Alfonso Martínez de Irujo. Y bueno, sabe bastante porque les gusta la historia y entonces sabe sobre que no fue ni su abuelo ni su bisabuelo, es una herencia nobiliaria, pero me parece interesante que una persona que representa ese título nobiliario esté presente en estas conversaciones y para mí la actitud del conde de Aranda, Pedro Barca y Bolea, fue esencial desde el principio, porque inmediatamente después de la Declaración de Independencia, el Congreso de los Estados Unidos mandó a una delegación a París, pero la delegación era para que intentasen conseguir la ayuda de Francia y de España. Y el interlocutor fue el conde de Aranda, que por supuesto era un aristócrata convencido de los valores de la monarquía, pero tuvo la suficiente visión para pensar que era una ocasión irrepetible de poder infligir una derrota al enemigo ancestral, que era Inglaterra, y por lo tanto él ayudó, a pesar de esas reservas que podía tener, a que el gobierno de Carlos III apoyase de forma inmediata y abierta a los rebeldes, cosa que al principio no se hizo y creo que fue una equivocación, porque si se hubieran seguido los consejos del conde de Aranda, que fue analizado por el gobierno de Carlos III, a la larga hubiera sido mejor para España. Hay figuras muy importantes no suficientemente conocidas. Una de ellas, que se va a publicar este año, yo creo que no solo uno, sino dos, era don Francisco Saavedra. Don Francisco Saavedra, que había conocido a Bernardo de Gálvez en la Escuela Militar de Ávila, fue nombrado comisario real y frente a ciertas dificultades que tuvo Bernardo de Gálvez para conseguir el apoyo financiero y también en barcos para poder hacer la toma de Pensácola, Francisco Saavedra ayudó a esa relación
con el entonces gobernador en Cuba, que concedió la idea de mandar los barcos porque la toma de Pensácola era esencial, era un punto fuerte en el Golfo de México y era importantísimo que se conquistara porque entonces bloqueaba la posible entrada de la flota británica en el Golfo de México, en cuyo caso las tropas de Washington en el norte se hubieran visto tomadas en una tenaza entre el norte y el sur y hubieran perdido la guerra. Por lo tanto, Saavedra fue muy importante en ese sentido y luego él fue quien concedió o reunió los fondos para pagar a la flota del almirante de Grasse, que el almirante de Grasse es el que pudo impedir que la flota británica ayudase en la toma de Yorktown. Otro personaje tampoco demasiado conocido era Diego María Gardoqui, que fue nuestro primer embajador ante el Congreso. Yo creo que, para ser totalmente francos, se ha perdido bastante y yo, si intento difundir la idea de la importancia de esa contribución, no solo es por fomentar el orgullo, posible orgullo de los españoles, sino sobre todo me interesaría que la población de origen hispano, que es muy numerosa en Estados Unidos, comprendiera que ellos mismos, una vez en una de las manifestaciones, decían, ante la Casa Blanca, decían en inglés, "We were there before", nosotros estuvimos aquí antes. Y entonces yo creo que al hispano de Estados Unidos tendría que hacer un esfuerzo por retrotraerse un poco a la historia y comprender que fueron también sus ancestros los que colaboraron en la independencia, porque no hay que olvidar que Bernardo de Galvez tenía un ejército, ese ejército era solo mínimamente español y ahí había pardos, mestizos, mulatos, ciudadanos de Nuevo México, de Cuba y tal. Entonces creo que sería muy importante, por una cuestión de objetividad histórica, que la población, la comunidad hispana de Estados Unidos conociera esas raíces históricas. En efecto, ha habido una relación de mi familia tan directa como mi tío Antonio, hermano de mi padre, Antonio Garrigues, fue embajador de España en Washington y en esa época le nombraron porque tenía una relación directa con los Kennedy. Y yo, después de la muerte de Kennedy, mi tío me presentó a Jackie Kennedy, con la cual incluso me ayudó a publicar una novela en los Estados Unidos. Pero ese era un momento en que precisamente el propio presidente hacía declaraciones sobre el legado de España en los Estados Unidos. Hoy en día, qué duda cabe que se ve la historia de una forma mucho más estrecha y yo he tenido amigos como el historiador Tomás Chávez, que publicó un libro esencial sobre la ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos, que tuvo muchos problemas en publicarlo porque las universidades prestigiosas de la costa este y lo que llaman la Ivy League y todo eso querían difundir su propia historia y contarla desde su punto de vista e ignorar un poco lo que podían haber hecho otros países. De hecho, hay un libro importante sobre la guerra que se titula precisamente 1776, de un tal David McCulloch. Bueno, en ese libro, que está considerado como la Biblia de la guerra que llevó a la independencia, la palabra Spain aparece solo una vez en la página 52, lo cual demuestra, y es un libro importante, que hubo quizá una cierta tendencia a borrar lo que fue la contribución de España a los Estados Unidos. Es interesante en ese sentido estudiar no solo la parte histórica, sino también la literatura. A mí me han interesado mucho autores de mediados del siglo XIX, como Nathaniel Hawthorne, como el propio Herman Melville, el famoso autor de Moby Dick, y otros, James Feminer Cooper. Es un tema, el tema del destino manifiesto no solo existía entre los miembros del gobierno, sino que también en literatura había una tendencia de intentar incitar al gobierno a que ya, una vez que había
ha tomado posesión de todo el oeste con la guerra y conquista de México, que se extendiera al Pacífico, como ocurrió, de hecho, hubo una expedición muy conocida, capitaneada por un señor que se llamaba Wilkes, en la que recorrieron todo el Pacífico y todas las islas que de hecho habían sido ya descubiertas y colonizadas por España, esa herencia se borró completamente y de ser un lago español, que se llama un lago español, se convirtió en un lago norteamericano. La valoración era negativa, porque ellos habían luchado contra Inglaterra, pero en el fondo habían sido influenciados por lo que nosotros llamamos la leyenda negra. No es un término que me gusta, pues yo prefiero hablar de propaganda antiespañola o prejuicios españoles. Y entonces lo que ocurre en este momento es que los propios líderes de la rebelión no tienen un alto concepto de España porque están influidos por por el mal concepto que han involucrado los ingleses. Y eso se ve muy bien en, por ejemplo, los intentos de negociación de Gardoqui, que he mencionado antes, y nada más llegar, entonces el Congreso estaba en Nueva York, notó que la opinión pública no era favorable a España y había recibido Gardoqui unos fondos especiales para intentar suavizar aristas y, en el fondo, pagar para conseguir mejorar la opinión. Estados Unidos se consideraba que era una nación excepcional y que su misión era propagar las ideas, se supone que de libertad y democracia, por todo el mundo, empezando por los países de la América hispana. Entonces, hay varias declaraciones que no son solo de los políticos. He hablado antes de Herman Melville y él tiene escritos en los que se indica que se consideran unas naciones paganas, cuando dice paganas, no en el sentido religioso, sino en el sentido político, y que se van a beneficiar al estar influidas y prácticamente dominados por los Estados Unidos. O sea, se trata de un destino manifiesto de alguna forma, bueno, influir y dominar en todas esas naciones porque ellos se consideran que son el pueblo elegido. Están convencidos y quieren llevarlo a cabo. Y entonces, eso es curioso que también esa expansión de los valores, que desgraciadamente no todos se han conservado ni se respetan, que en teoría aparecen en la Declaración de Independencia y en la Constitución, lo que les da es la coartada para invadir los territorios que habían sido, ojo, habían sido de los indígenas y luego de los españoles, pero como ellos se supone que lo que estaban haciendo es intentar difundir un mundo mejor, pues se sienten absolutamente absueltos en el pecado de invadir esos territorios. Los intentos que indudablemente está patrocinando lo que demuestran es que el presidente Trump considera que su país está por encima de muchos otros y que tiene la obligación de ser un poco el gendarme del mundo y, por lo tanto, no estoy seguro de que él haya leído con atención el texto de la Declaración de la Constitución, pero actúa con las mismas ideas. La novela empieza justamente después de su muerte y cómo la viuda, que se llama Felicitas Saint-Maixent, una vez que muere Gálvez, va a recorrer un poco los mismos territorios que había recorrido cuando estaba casada con Gálvez. Lo que yo pretendo contar al socaire de la vida de esta señora, que fue fascinante, es precisamente lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el antiguo Gálvez había sido gobernador de la Luisiana y el nuevo gobernador de la Luisiana está intentando detener o bloquear la expansión desde los estados atlánticos hacia el Mississippi y hacia los otros territorios españoles, y esto se va contando, o sea, al hilo de lo que está ocurriendo en la vida de Felicitas Saint-Maixent, que además es una vida turbulenta, porque cuando ella llega a Madrid va a establecer una tertulia donde acuden personajes importantes como el propio ex embajador de España en París, el conde de Aranda,
y es acusada por su ascendencia francesa de ser favorable a las ideas de la revolución que ya había explotado en Francia, y entonces se la destierra incluso a Valladolid. Cuando sale de allí y va hacia París, en cambio, los líderes del terror la van a acusar de ser agente española y la van a mandar como agente revolucionaria a su antiguo lugar, que era Nueva Orleans. Entonces, es un poco el símbolo, el Mississippi en llamas, porque es el Mississippi que está canalizando no solo agua, sino también el incendio del Azogue. Yo he tenido la suerte de ser cónsul general en Puerto Rico, y en Puerto Rico sigue existiendo, en realidad se habla español y la mentalidad es todavía española, y yo con mi familia me sentí allí como si estuviera en la casa. O sea, eso es un elemento vivo de la hispanidad. Y luego también conocí, como mencionaba antes, la zona del sudoeste, porque viajé mucho por California, Arizona y Nuevo México, y ahí es indiscutible que pervive un legado que llevamos los españoles y que de momento existe. ¿Hasta qué punto las nuevas generaciones de hispanos van a saber, digamos, inspirarse en esos principios? No lo sé, porque claro, las nuevas generaciones que vienen de México o de Guatemala lo que pretenden es asimilarse lo antes posible con la cultura anglosajona. Pero yo creo que incluso para demostrar que ellos no son advenedizos, sino que sus ancestros contribuyeron a la independencia, les convendría saber esa parte de la historia.